Cordial saludo. Bienvenidos al tutorial Esquemas de impuestos. El objetivo de este video es aprender a configurar y parametrizar el conjunto de impuestos a calcular en las transacciones. Los esquemas de impuestos permiten agrupar tipos de impuestos que pueden aplicarse al tiempo a una sola referencia. De igual manera se define cómo serán calculados esos impuestos según la transacción y el tipo de régimen al que pertenece el tercero. Ingrese a la aplicación por la ruta de acceso Esquemas, Esquema Impuestos, Esquema Impuestos. Para crear un nuevo esquema de impuesto existen dos opciones. La primera, el modo lista. Oprima la tecla Insert o el botón Adicionar que se encuentra en la barra de navegación y configure los siguientes campos. Código. Es el identificador único del esquema de impuestos. Nombre. Corresponde a la descripción clara y detallada del esquema de impuestos. IVA 16%. Guarde con la tecla F3 o el botón Aceptar cambios. La segunda opción es el modo ficha. Utilice la combinación de teclas Control más barra espaciadora y configure los campos ya mencionados. Impuesto al consumo. Guarde con la tecla F3 o el botón Aceptar cambios. Para configurar el esquema de impuestos, despliegue el nodo Detalle y configure los siguientes campos. Adicionar, esquema, código del esquema de impuestos que se está configurando. Tipo de impuestos, código de los respectivos tipos de impuestos que aplica para el concepto propio del esquema. Estos tipos de impuestos se deben asignar uno por cada registro haciendo uso de la búsqueda asociada al grupo. Como ejemplo, se puede definir un esquema donde se liga el IVA del 16% y el impuesto al consumo. Finalmente, guarde el esquema de impuestos con la tecla F3 o el botón Aceptar cambios. Para configurar la tabla de impuestos, ubíquese en la pestaña Tributaria y configure la tabla de impuestos. Desde esta opción se debe definir según la transacción y el tipo de régimen del tercero si aplica o no un tipo de impuesto incluido en el esquema. Para crear un nuevo registro, oprima la tecla Insert o el botón Adicionar que se encuentra en la barra de navegación y configure los siguientes campos. Tipo. Tipo de la transacción a configurar. Puede ser compra, venta, traslados o ajustes. Para este caso, compra. Sociedad. Sociedad o régimen de los terceros. En este campo puede hacerse uso de la búsqueda asociada al campo, digitando parte del código o nombre y oprimiendo la tecla Enter. Aplica. Al activar esta opción, el sistema valida que los impuestos configurados en el esquema de impuestos se deben calcular. Publicar. Al activar esta opción, el sistema valida que los impuestos configurados en el esquema de impuestos se deben publicar y sumar en la transacción. Asumir. Al activar esta opción, el sistema valida que todos los impuestos configurados en el esquema de impuestos se deben asumir contablemente. Guarde con la tecla F3 o el botón Aceptar cambios. Despliegue el nodo Detalle y configure los impuestos atípicos. Tipo. Código de la transacción que se está configurando. Sociedad. Tipo de régimen que se está configurando. Tipo de impuesto. Registro por cada tipo de impuesto que se comporta como un caso atípico con respecto a la configuración del esquema. Es decir, si en el encabezado aplica, publica y asume todos los impuestos, en el detalle se define la excepción a esta configuración, configurando en el sistema qué impuestos no deben aplicar, publicar o asumir para este tipo de régimen. Pero si es el caso en que el encabezado no tiene activo aplica,
publica y asume, entonces en el detalle se define la excepción a esta configuración, configurando así en el detalle los impuestos que sí pueden aplicar, publicar o asumir para este tipo de régimen. Esquema de impuestos. Para buscar un esquema de impuestos, use la búsqueda incremental ubicado en el campo código o nombre. Digite el mismo hasta que encuentre la coincidencia completa. Para editar un esquema de impuestos, ubíquese en el campo que requiere modificar. Cambie el atributo correspondiente con la tecla F2 o el botón Editar. Una vez realizado el cambio, guarde con la tecla F3. Es de aclarar que si ya se han realizado movimientos con dicho esquema de impuestos y no se modifica la configuración de este, al repasar un movimiento anterior y volverlo a contabilizar, el sistema calculará con las modificaciones y no conservará el cálculo o la contabilización inicial. Para eliminar un esquema de impuestos, utilice la tecla Suprimir o el botón Eliminar. En primera instancia, elimine el contenido del esquema de impuestos, eliminando cada uno de los registros de los tipos de impuestos. Una vez eliminados, ubíquese en el encabezado del esquema y elimínelo. Es importante resaltar que el sistema solo permite eliminar aquellos esquemas que no tienen ningún movimiento. Gracias por visitar los tutoriales Mecano ERP. Si requiere consultar más tutoriales, ingrese a www.apolosoft.com/tutorialesmecano.